Hoy tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Palabras que traen bendiciones. Podemos encontrar muchas enseñanzas de Dios en la Biblia que nos muestran que el pueblo de Dios es diferente de la gente del mundo. Una clara diferencia entre estos dos grupos son las palabras que pronuncian. Por eso, Dios dice a su pueblo: siempre digan palabras que traigan bendiciones. Esaú es una persona representativa que dijo palabras que le hicieron perder su bendición. Cuando prorrumpió con un fuerte y amargo clamor y le dijo a su padre: «Permítame recuperar mis bendiciones», su padre le respondió: «Le he dado todas las bendiciones a Jacob, tu hermano». Entonces dijo: «Padre, ¿no has guardado bendición para mí?». Entonces su padre dijo: «No queda ninguna bendición para ti». Por lo tanto, en términos sencillos, los que dicen palabras con fe son los que saben decir palabras que traen bendiciones. En el principio, cuando Dios dijo sea la luz, ¿qué ocurrió después? Hubo luz, ¿no es así? La gente dice que las palabras tienen un poder asombroso. Incluso cuando ocurra algo desagradable en casa, intenten contener su lengua. Intenten tomarse un minuto para reflexionar sobre lo que acaba de ocurrir y luego digan lo que tengan que decir. Creo que esto traerá un mejor resultado. La gente dice que una vez que las palabras son dichas, no desaparecen. Podríamos pensar que las palabras que decimos desaparecen porque no son visibles ni se registran. Sin embargo, la gente dice que todavía existen y están flotando en algún lugar. Este fue un principio para la invención del dispositivo de grabación. Aunque las palabras son invisibles a los ojos, se pueden grabar. Una vez que se graban, no importa cuántos años pasen, pueden volver a reproducirse en el futuro. Por lo tanto, no debemos decir palabras descuidadas en nuestra vida cotidiana. La Biblia nos enseña que, como cristianos, solo debemos decir palabras que traigan bendiciones en nuestra vida de la fe. Debemos decir lo que nos traiga bendiciones. No debemos decir por descuido lo que nos traiga castigo o maldición. ¿No es así? Vayamos a Santiago, capítulo 1. En Santiago, capítulo 1, versículo 19, está escrito: «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto». ¿Para qué? Para oír. Esto significa que debemos prestar atención a lo que dicen los demás. Pronto para oír, tardo. ¿Para qué debemos ser tardos? Para hablar. Debemos pensar por lo menos 10 o 20 veces para ver si las palabras que vamos a decir nos harán arrepentirnos o no. Al reflexionar sobre esto cuidadosamente, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Y para qué más debe ser tardo? Tardo para airarse. No sirve de nada enojarse y después arrepentirse de lo que han dicho. Es porque la persona con la que se han enojado ya quedó herida. Aunque vuelvan y se disculpen, diciendo: «Siento mucho lo de antes, por favor, perdóneme», y sean perdonados, el sentimiento de dolor no puede desaparecer por completo, sino que permanece como una cicatriz. Por eso, la Biblia nos advierte: sean tardos para airarse. Durante nuestra vida, es imposible no estar en una situación que nos enoje. Cuando las personas de nuestro entorno no actúan según nuestra voluntad, nuestro pensamiento y deseo, y cuando la situación no se da como queremos, nos sentimos incómodos y disconformes. Hermanos, siempre que nos encontremos en una situación así, no olvidemos que esta tierra es una prisión espiritual. Es un lugar donde todo es incómodo. Esta situación y aquella otra nos hacen sentir incómodos. ¿No es esta la razón por la que debemos ir al reino de los cielos, donde no hay nada que nos disguste, desagrade
e incomode? El pueblo celestial debe vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios, aunque estemos en un planeta incómodo. Leamos el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Después de unos 10 o 20 minutos, solemos arrepentirnos pensando, no debería haberme enojado. Sin embargo, cuando nos enfrentamos de nuevo a una situación similar, repetimos las mismas palabras una y otra vez. Dios, que vio el fin desde el principio, sabe que lo hacemos. ¿No es por eso que Dios nos transmite hoy este mensaje a través de los profetas? Los hijos de Dios deben ser tardos para airarse. Continuemos con el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Veamos el versículo 24. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino, ¿en qué se convierte cuando la oye? En hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. No obstante, parece que hay algunos miembros que piensan erróneamente que deben bautizarse y solo guardar el día de reposo y la Pascua. Pero toman a la ligera las lecciones morales como esta, pensando que no necesitamos seguir estas enseñanzas. Sin embargo, está escrito, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Debemos poner en práctica la palabra de Dios. Por lo tanto, también debemos poner en práctica sus enseñanzas sobre la manera de hablar que estamos aprendiendo hoy. Vayamos a Santiago, capítulo 3, y leamos el versículo 1. Está escrito: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Acaso no nos dice Dios, mediante la Biblia, que debemos tener cuidado con el uso de nuestra lengua? Debemos pensar varias veces antes de decir algo. Esto es porque podríamos terminar con muchos remordimientos si decimos algo apresuradamente, sin pensarlo con cuidado. Solo porque nos sintamos heridos, enojados o molestos, no debemos expresar lo que sentimos de inmediato, sin pensar en lo que vamos a decir sin filtrarlo. Pasemos a Efesios, capítulo 4. El versículo 29 dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, ¿qué tipo de palabras deben salir de nuestra boca? La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería
y maledicencia y toda malicia. ¿Qué debemos hacer con esto? Debemos deshacernos de esto. La Biblia enseña que debemos deshacernos de todas estas cosas. Palabra corrompida se refiere a cualquier palabra que hiera a los demás. Y la que sea buena para la necesaria edificación se refiere a cualquier palabra que sea beneficiosa para los demás. Es mejor no decir nada que sea perjudicial. Esta tierra, la prisión espiritual, donde no queremos vivir, no está diseñada para que vivamos como deseamos. Así como todo es desfavorable e inapropiado en las prisiones de este mundo, también lo es en la prisión del alma. No obstante, Dios nos dice que nosotros, los hijos del cielo, no debemos actuar como la gente del mundo, aunque vivamos en un planeta incómodo. ¿No es así? Continuemos con el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed. ¿Cómo debemos ser? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por lo tanto, a fin de ayudarnos a decir solo lo que sea bueno para la necesaria edificación, Dios nos dice que prediquemos diligentemente. Vamos juntos al reino de los cielos, recibamos la salvación, recibamos el perdón de los pecados, recibamos la vida eterna. Debemos alejarnos de las cosas malas. Todas estas palabras están contenidas en las enseñanzas de Dios. Así podremos edificar a los demás con estas palabras, ¿verdad? Por lo tanto, espero que todos los hijos celestiales seamos capaces de predicar la palabra de Dios diligentemente a nuestros vecinos y a cualquier persona que encontremos. Leamos Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Veamos el versículo 2. Y andad. ¿Cómo debemos andar? En amor, como también Cristo nos amó. Si vivimos de esta manera, nunca diremos nada perjudicial. Examinemos siempre nuestro estado espiritual. Si alguien parece ser amable con los demás, pero no con usted, por favor piense, merezco esto, porque soy un pecador del cielo. ¿Por qué quiero que me sirvan? Si siempre pensamos, Señor, soy un pecador, nunca nos sentiremos decepcionados, sin importar la situación. Una de las lecciones de la madre es que el corazón arrogante se siente decepcionado. Cuando nos volvemos arrogantes, nos sentimos decepcionados. No obstante, debemos pensar, Señor, soy un pecador. Estoy agradecido por el solo hecho de poder ir al reino de los cielos. Soy testigo de la gloria de la Nueva Jerusalén, que ni siquiera el apóstol Juan se atrevió a mirar. ¿Quién podría ser más dichoso que yo? Ella saluda a todos los demás con mucha amabilidad, pero pasó por mi lado sin saludarme. Me siento decepcionada. En lugar de pensar así, ¿por qué no la saludan primero? Cuando olvidamos que somos pecadores, tendemos a sentirnos decepcionados cuando enfrentamos este tipo de situaciones. Sin embargo, como está escrito en el Evangelio de Lucas, siempre debemos pensar, Señor, soy un pecador. Aunque somos pecadores, hemos recibido la verdad a través de la cual podemos conocer a Dios correctamente en la época del Espíritu Santo. Deberíamos estar agradecidos por el solo hecho de que Dios nos haya permitido vivir en esta época del Espíritu Santo, en la que podemos ver la gloria del Padre Celestial Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén. No debemos sentirnos decepcionados por nada. Aunque hemos estudiado numerosas veces que la tierra es la ciudad de refugio y decimos amén al hecho de que somos pecadores, cambiamos fácilmente de opinión cuando surgen ciertas situaciones. Si vemos todo con fe, entonces todo tendrá sentido. Todo será comprensible porque no habrá malentendidos. En Efesios capítulo 4, versículo 31, Dios dice, Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.
El versículo 32 dice, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». En el capítulo 5 está escrito, «Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros». Si Dios solo se hubiera preocupado por su propia gloria y seguridad, no se habría sacrificado voluntariamente, entregando su vida. No habría tomado el lugar de un pecador. No habría cargado la cruz, ni se habría sacrificado muriendo en ella. Sin embargo, Isaías capítulo 53 explica que Él ha hecho todo esto por nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nuestras transgresiones e iniquidades hicieron que Dios fuera azotado y crucificado en nuestro lugar, aunque Él no tiene pecado ni maldad. Él es sin mancha e irreprensible. Sin duda, encontraremos situaciones indeseadas, incómodas y desagradables. A veces, estas situaciones son el resultado de malentendidos. A veces, estas situaciones son causadas intencionalmente por otra persona. Dios nos pide que seamos pacientes y que digamos solo lo que sea bueno para la necesaria edificación de los demás. Incluso en estas situaciones, no debemos pensar, seguro que lo hace intencionadamente para darme dificultades. Si dejan que el rencor hacia otra persona se acumule y un día vierten todo lo que tienen en su mente, podrían cometer un gran error. Debemos ser tardos para hablar. La Biblia dice, cuando hablen, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ya que las palabras tienen vitalidad. En el momento en que salen de nuestra boca, se convierten en semillas y siguen creciendo. Aunque susurren cuando no haya nadie alrededor, que esto quede entre nosotros dos, ¿quién los oirá? Hay un proverbio coreano que dice, las ratas escuchan las palabras que se dicen por la noche, y las aves las que se dicen durante el día. Esto significa que, aunque parezca que nadie escucha, siempre hay alguien que escucha. Hay un dicho que expresa, las paredes tienen oídos. Debemos tener cuidado con lo que decimos, aunque estén conversando con alguien en un lugar privado donde no haya nadie. No digan nada que no sea bueno para la edificación de los demás. Sería mejor no decir ni una sola palabra. Es porque seremos juzgados conforme a cada una de las palabras que hayamos dicho. Vayamos a Mateo, capítulo 12, versículo 35. En el versículo 35 está escrito, «El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, es decir, buenas palabras. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas, es decir, malas palabras». Los hombres buenos, del buen tesoro del corazón, sacan palabras de gracia y de bendición, ya que se han entrenado con las enseñanzas y las palabras de Dios de la Biblia. Aunque no sabemos lo que hay en la mente de alguien, podemos averiguarlo a través de las palabras que dice. Dios dice que el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Continuemos con el versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, ¿qué tendrán que hacer? Darán cuenta en el día del juicio. Es decir, de cada palabra sin sentido que hayan dicho, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Jesús nos ha enseñado esta lección con claridad. Por lo tanto, ¿qué nos pide Dios que hagamos siempre? Estad siempre gozosos. Estad gozosos en cada situación, pase lo que pase. ¿Qué dice también la Biblia? ¿Que debemos hacer siempre? Debemos dar gracias. Al final nos daremos cuenta que Dios permite que todo suceda para bendecirnos. Si no nos sucede nada desafiante, no seremos capaces de distinguir entre el bien y el mal. Sin embargo, para que nos demos cuenta de las bendiciones de Dios, Él a veces nos humilla, nos hace pasar hambre y a veces nos hace pasar necesidad. ¿Cómo habría sido si Dios,
hubiera escogido como sus hijos solo a las personas más destacadas del mundo? A mis ojos, todos aquí se ven como las personas más destacadas del mundo. ¿Puede alguien venir a este lugar si no es destacado? No obstante, la gente del mundo tiene sus propios estándares sobre los que son destacados, pero sus estándares son diferentes de los estándares de Dios. Todos los que están aquí hoy aman a Dios y son capaces de cambiar mediante sus enseñanzas, pero hay personas a las que no se les permite venir a este lugar porque no pueden cambiar, sin importar cuántas veces Dios les haya dado sus palabras de gracia. Por eso, Dios no los invitó aquí. Dios no ha abierto sus oídos para escuchar. Dios dice que nuestros ojos son benditos porque ven, y nuestros oídos son benditos porque oyen. Desde que Dios ha abierto nuestros ojos y oídos, hemos podido llegar a este lugar, ¿no es así? Por tanto, seamos los que den gracias, gloria y alabanzas eternas a Dios Padre y a Dios Madre. En Lucas capítulo 23, el ladrón a la derecha de Jesús dijo algo completamente diferente de lo que dijo el ladrón de la izquierda. El ladrón a la derecha es quien dijo lo mejor, mientras todas las demás personas criticaban y culpaban a Jesús a la vez. El ladrón de la derecha no se dejó influenciar por la situación. En ese momento, Dios le permitió la mente espiritual y el entendimiento para reconocer a Jesús correctamente. Le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús respondió de inmediato, diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuán complacido debe haber estado Jesús al oír tales palabras de fe, mientras atravesaba un dolor insoportable, derramando su sangre en la cruz. Nosotros tampoco debemos perder el tiempo que Dios nos ha dado en este mundo físico y visible, mientras recorremos el camino de la fe. Aunque nuestra vida en esta tierra sea agotadora y extenuante, debemos recordar que Dios ha preparado nuestro futuro. Dios ya ha designado una buena tierra llamada Canaán. Él ha diseñado este lugar. Aunque la ruta para llegar allí era algo hostil, aunque no era un camino regular, sino un camino rocoso bajo el sol abrasador, no había necesidad de murmurar. El mundo de gracia, donde fluía leche y miel, iba a presentarse ante sus ojos una vez que terminaran su viaje. Del mismo modo, debemos vivir con esperanza en el lugar que Dios nos ha preparado. Desde el punto de vista espiritual, ¿el mundo al que iremos puede compararse con Canaán? Los que caminan hacia ese lugar deben llenarse de felicidad todos los días y vivir día a día cantando con alegría. ¿No es así? Por eso, ¿qué dice la Biblia? Está escrito, estad siempre gozosos, dad gracias en todo. Si estamos siempre agradecidos y gozosos, podremos decir lo que sea bueno para la necesaria edificación. Esforcémonos por llevar siempre este tipo de vida. En la historia de la Biblia, podemos encontrar el ejemplo de Esaú, que no pronunció palabras que trajeran bendiciones. Y también podemos encontrar el ejemplo del ladrón a la derecha, que dijo palabras que le trajeron bendiciones. Los tres amigos de Daniel también pronunciaron palabras que les trajeron bendiciones. A pesar de la amenaza de muerte del rey Nabucodonosor, no sucumbieron, sino que dijeron, Rey Nabucodonosor, no nos inclinaremos ante la imagen que has levantado. No adoramos a otros dioses, sino solo al Dios verdadero. El rey se enfureció y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual. Las llamas de fuego mataron a los soldados que habían tomado a Sadrach, Mesac y Abednego. Pero los 3 amigos de Daniel no olían a fuego y no se les quemó ni un cabello de la cabeza, a pesar de haber sido arrojados al horno. Fueron rescatados del horno porque Dios estaba con ellos. Siguiendo sus ejemplos, nosotros también debemos pronunciar palabras que nos traigan bendiciones en esta época.
Veamos sobre esto en Daniel capítulo 3, versículo 16. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ellos dijeron: Dios puede salvarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Veamos el versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Desde el punto de vista del rey, era una rebelión contra su orden. Sin embargo, desde el punto de vista de la fe, lo que dijeron Sadrach, Mesac y Abednego era absolutamente correcto, ¿no es así? Las palabras que dijeron les trajeron bendiciones. Veamos el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesac y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Qué ocurrió después de que los arrojaran al horno de fuego? Veamos el versículo 25. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. En el versículo 28 está escrito: Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Las palabras que dijeron hicieron que el rey Nabucodonosor tuviera un gran entendimiento. Las palabras que pronunciaron les trajeron bendiciones, ¿no es así? Como podemos ver, todas las palabras que trajeron bendiciones fueron las palabras dichas con fe. Dios mostró esto a través de la historia de los 12 espías en la época del Éxodo, ¿verdad? Las palabras pronunciadas por los 10 espías no fueron palabras que pudieran traerles bendiciones en absoluto. ¿Y qué sucedió con las palabras de Josué y Caleb? Ellos dijeron: ya que nos dirigimos hacia Canaán, la tierra prometida, siguiendo la guía y el liderazgo de Dios, ¿quién puede atreverse a luchar contra Dios? Todas estas palabras de fe trajeron bendiciones. Dios escuchó las palabras de Josué y Caleb y dijo: estas 2 personas son dignas de entrar en la tierra de Canaán. Estas 2 personas realmente supieron con exactitud qué palabras decir. Mientras vivimos en esta tierra, puede que nos encontremos en situaciones que parezcan injustas y desfavorables, las cuales no queremos enfrentar. Sin embargo, por favor, vean la situación desde el punto de vista de la fe. Siempre de parte de Dios. Dios puede hacerlo todo. ¿Por qué permite que me encuentre en esta situación? Dios quiere que recordemos lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 8 sin olvidarlo. Yo soy el que te humilló. Yo soy el que en ocasiones te hizo tener hambre. No es porque no te amara. Te conduje por este camino para darte bendiciones al final. No obstante, algunos murmuraron contra Dios por pequeños inconvenientes y dijeron: volvámonos a Egipto.
como se rebelaron contra toda la providencia que Dios había predestinado para ellos, terminaron diciendo palabras malvadas. No sabían decir palabras que pudieran traer bendiciones. Ya que Dios nos permite comprender en este día que cada palabra que decimos en Sión es muy importante. No dejemos que de nuestra boca salga ninguna palabra descuidada y cargada de emoción desmedida. Dios dice que debemos ser tardos para hablar. Esto significa que debemos pensar con cuidado en lo que vamos a decir. Hay palabras que se dicen entre parejas y hay palabras que se dicen entre padres e hijos. En nuestra vida cotidiana, siempre nos encontramos en situaciones en las que hablamos con los demás. Las palabras que pueden traer bendiciones en tales situaciones son las palabras dichas con fe. Mientras hablemos más palabras de fe, Dios enviará más bendiciones junto con una fe más grande. Por lo tanto, si se encuentran en una situación difícil, me gustaría pedirles a todos que complazcan al Padre y a la Madre elevando su fe y haciéndola más fuerte. Esperando que hayan recibido mucha gracia a través de la palabra de hoy, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.